van a utilizar. De esto ya hemos hablado varias veces. Este reglamento es muy importante ustedes. Aquí encuentran ustedes los principios, las fases, incluso fórmulas de cómo se va a llevar a cabo la audiencia, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos compartido. Aquí encuentran ustedes los principios procesales, la separación de funciones, que esto es también muy, muy importante que ustedes lo conozcan, que cuando ustedes van a una audiencia, ustedes ya no van a tratar con el secretario, ya el secretario tiene funciones administrativas y funciones de autorización de documentos, pero el tema jurisdiccional y de administración de justicia es exclusivamente con el juez. Entonces, recuerden que siempre va a haber separación de funciones y la inmediación procesal pues se garantiza con la oralidad del proceso, con el hecho de que las audiencias son grabadas en video y en audio y con la presencia de todas las partes. Entonces vean ustedes cómo acá, ¿verdad? El principio 4, el artículo 4, principio de exclusividad de la función jurisdiccional, corresponde exclusivamente a jueces y magistrados. Luego, tomen en cuenta todos los principios, no solo para el ejercicio que ustedes van a realizar, sino que de cualquier manera también los pueden invocar cuando ustedes estén en audiencias y tengan algún reclamo que hacer. Por ejemplo, si les llegaran a dejar alguna persona testigo, que su declaración es muy importante para ustedes, una persona que le ha tocado viajar por mucho tiempo, que la han tenido esperando y que la audiencia no se lleva a cabo por X motivo o que se interrumpe la audiencia por motivos que no son tan importantes, pues ustedes pueden alegar la celeridad, la economía procesal, la escasez de formalidades, también garantizar la presencia del juez en todos los actos y la publicidad del proceso. Luego, el principio de buena fe y lealtad procesal también, ¿verdad? Muy importante. Y lo que necesito que ustedes utilicen en su audiencia está en el artículo 15 al 26. Aquí van a encontrar ustedes todo lo que necesitan saber para realizar su trabajo de audiencias respecto a la estructura, ¿verdad? Todo lo que necesitan saber lo van a encontrar en lo que han visto desde su derecho del trabajo 1 hasta los derechos procesales laborales, pero sobre la estructura de la audiencia, ustedes lo van a encontrar en los artículos 15 al 26 de este reglamento. Por favor, Rotzen, ¿puede silenciar a Actum? Actum Consulting. Gracias. Bueno, entonces van ustedes a ir al artículo 15 al 26 de este reglamento y luego pues nos explica sobre la oralidad de la audiencia, los principios procesales, la ética, la inmediación procesal, el poder disciplinario. Vean ustedes este artículo 19. A ver, dice, el presidente de la sala o el juez deberán controlar que la audiencia se desarrolle en forma adecuada y ordenada. Para cumplir con ese cometido podrán hacer el uso razonable, proporcional y oportuno de los apremios y medidas disciplinarias previstas en la ley. El órgano jurisdiccional dispondrá las medidas de seguridad necesarias para que el público asistente a la audiencia no interrumpa su desarrollo. Es decir, se puede apartar a personas de la audiencia, se puede llamar la atención, se puede medir incluso el tiempo que utilizan los sujetos procesales para sus intervenciones, pero sin limitar el ejercicio de derechos, ¿verdad? Obviamente hay un límite también al poder disciplinario. Entonces, por favor, yo necesito que alguien que esté acá en clase vaya y nos lea el artículo 198 de la ley del organismo judicial para concatenarlo con este 19. ¿Algún voluntario, por favor? Artículo 158, dijo Lita, disculpe. 98. Por favor, verifíqueme qué dice el 198. Derecho de los luego, abogados. Eso, démosle. ¿Lo leo?
Artículo 198, derecho de los abogados. Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los tribunales y autoridades. Serán citados por estas con el decoro correspondiente y no se les interrumpirá ni ni se desconcertará cuando hablen en estrados, ni se acortará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta investidura. E igual trato deberán darles las autoridades, funcionarios y empleados de la administración pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su investidura. Gracias, David. Entonces, vean, el poder disciplinario de los jueces también tiene límite en el respeto que nos merecemos como abogados. Es decir, todos ejercemos una función en los procesos, tanto jueces como abogados, pero tenemos el mismo nivel y debemos tener el mismo nivel de respeto y de profesionalismo. Y yo pues quisiera dejar en ustedes el hecho de que no es mejor abogado el más gritón, no es mejor abogado el que interrumpe en forma maliciosa a otra persona, no es mejor abogado el que profiere insultos en una audiencia o que interrumpe las audiencias para que no se lleven a cabo, así como Juan Coronado que está rayando la pantalla, eso es algo parecido, ¿verdad? Pero a ver, los mejores argumentos no se pueden decir más, no son los que se dicen más fuertes, sino son los que se dicen más claro y los que contienen la mejor cantidad y calidad de fundamentos. Así que es importante también que si bien el juez sí va a limitar, no les puedo decir que no, porque hay veces que también a los abogados, como nos encanta hablar y queremos que se quede muy claro lo que le queremos trasladar al juez, es probable que ya estemos repitiendo, que estemos redundando. Entonces el juez sí puede decirle, mire abogado, eso ya me lo dijo. Pero tampoco puede limitarle en el uso de la palabra si usted todavía tiene argumentos que incluir, cosas que no ha logrado trasladar o que necesita terminar para terminar una idea, ¿verdad? Bueno, entonces a partir del artículo 20, ustedes vean cómo el reglamento les va a ir diciendo incluso desde cómo se va a llevar a cabo el ingreso a la sala de audiencias. El auxiliar judicial pues va a ser el que tiene que revisar que la sala de audiencias se encuentre en condiciones óptimas para que sea accesible para los sujetos procesales y para el público, que el sistema de audio y video esté listo y preparado para llevar a cabo la audiencia, identificar a las partes, etc. Una vez verificado esto, el auxiliar va a informar al juez que ya está preparada la sala de audiencias, que están identificados los sujetos procesales, etcétera, ¿verdad? Pero lo primero es que el auxiliar de audiencias va a verificar la presencia de los sujetos procesales. Y vean, en caso de inasistencia de alguno de los sujetos procesales, sin una excusa, el juez llevará a cabo la audiencia con sujeción al debido proceso. ¿Se acuerdan que esto lo vimos antes de irnos a estas vacaciones prolongadas? Hablamos de que se va a suspender por una sola vez por inasistencia justificada de la parte demandada y que estas excusas deben presentarse dentro de las 24 horas de que fue señalado el inicio de la audiencia, ¿verdad? ¿Quién puede indicarme cuál es el artículo que establece la excusa por una única vez en el Código de Trabajo? Eso todavía lo vimos antes de irnos de descanso. Creo que es por enfermedad, ¿verdad, licenciado? Sí. Causa por fuerza mayor, Lic. ¿Qué dice el artículo y cuál es?
Bueno, y qué es, bueno, necesito que alguien me diga qué decía ese artículo y luego que vayamos a revisar lo que establece el artículo 358, por favor. Licenciada, el artículo 336. Ujú. Las partes podrán excursarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa. Por una única vez. Ahorita no se le escucha, licenciada. Pero no sé, ahora, Bien, ahorita Es que- sí ya. vaya, es que yo dejé de escuchar a la compañera. No sé si Sí. fue mi internet o fue el de ella. Me imagino que fue el de ella, licenciada, porque se quedó. Ella fue la que se sin quedó, audio. ¿verdad? Ujú. Vaya, continuemos pues. Era el 336. Ahora, por favor, alguien que lea el 358 y vamos a concatenar con esto que está acá, donde dice, en caso de inasistencia de alguno de los sujetos, el juez llevará a cabo la audiencia con sujeción al debido proceso. ¿Cuál sería el debido proceso en este caso, por favor? Alguien que tenga audio y video que pueda leer, así sé si se han congelado o no. El El 358. artículo 358, licenciado. Sí, gracias. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo Ujú. juicio se ventilaren otras acciones, el juicio procederá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este título. Vaya, entonces el debido proceso lo que nos dice es que si es el demandado el que no asistiera con causa justificada a la audiencia, pues obviamente se va a dictar la sentencia en su rebeldía y en caso de haber sido apercibido a prestar confesión judicial, se va a tener por cierto lo indicado en el pliego de posiciones por la parte demandante, ¿verdad? Entonces, vean, en el artículo 22 dice, y se refiere a la instalación de la audiencia. En el día y hora señalado, presentes o no los sujetos procesales, el juez dará por instalada la audiencia y pedirá al auxiliar judicial que dé inicio a la videograbación dentro del panel de grabación del sistema de gestión de tribunales. El horario se verificará conforme a la hora oficial, la cual estará registrada en la computadora de sala de audiencias. Y en el 23 ya encuentran ustedes paso a paso cómo se va a llevar a cabo la audiencia, desde la identificación de las partes, cómo han de identificarse las personas jurídicas, el testigo va a verificar la presencia, el juez, perdón, va a verificar la presencia de los sujetos procesales, de los testigos y de los peritos en su caso, y luego de una vez verificado que han asistido, los desaloja de la audiencia y van a ser llamados cuando se requiera su presencia para prestar declaración. Una vez identificadas las partes, se da el primer llamado a la conciliación. Así que tomen en cuenta esto para cuando vayan a realizar sus audiencias que van a empezar dentro de 15 días. La primera llamada a la conciliación la van a realizar una vez identificados los sujetos procesales
Lógicamente, en su caso, espero que no hayan conciliaciones, ¿verdad? Porque se quedaría sin materia la audiencia, salvo que algún grupo creativo trabaje una conciliación parcial. Después de la conciliación, se da la ampliación, el momento procesal para la ampliación o modificación de la demanda. En este caso, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes en el ejercicio de simulacro de audiencias es que en este momento van a presentar los alegatos de apertura, los alegatos o van a presentar su demanda como si no hubiesen ustedes presentado la demanda por escrito, es decir, como si la estuvieran presentando por primera vez ante la judicatura. Obviamente no espero que en 4 minutos lean todo un escrito de demanda, sino por eso les pedí que como parte de su trabajo elaboraran un punteado o un resumen de la argumentación que van a realizar. Después de eso, pues ya vendrán las actitudes procesales de la parte demandada. Vean cómo en el reglamento expone cuáles son las actitudes que puede tomar la parte demandada, desde la rebeldía, la interposición, pondría yo, fíjense, porque vean que aquí está mal la redacción cuando ponen oposición de excepciones dilatorias, porque en todo caso sería interposición de excepciones dilatorias o oposición mediante la interposición de excepciones dilatorias, porque también es una forma de oposición. Pero bueno, el tema es que esa es una de las actitudes que puede asumir la parte demandada: contestación de la demanda y oposición de excepciones perentorias, reconvención y o allanamiento. A ver, ¿qué sucede en el caso que se dé un allanamiento pero no una conciliación? ¿Cuál creen ustedes que son los efectos del allanamiento distintos a los de la conciliación? Me imagino que en el allanamiento, licenciada, se da por sentado todo lo que la parte actora solicita, mientras que en la conciliación hay términos en los que podrán estar de acuerdo en su totalidad o no, ¿verdad? O como usted lo acaba de decir, una conciliación, no sé si el término es correcto, no le puse mucha atención, pero a medias. Parcial. Una parcial, perdón, parcial, disculpe. Ajá, entonces creo que esa es la diferencia. Mire, pues, yo veo la diferencia más en el sentido de que en una conciliación se van a pactar formas para pago, se van a pactar formas de cumplimiento. En cambio, en un allanamiento, la parte demandada solo va a aceptar la responsabilidad, va a aceptar la existencia del derecho, pero no va a pactar en forma inmediata la forma como va a cumplir con la obligación que le va a ser constituida. Entonces, en la conciliación se va a emitir un auto por el juez que admite los acuerdos a los que llegaron las partes, pero en el allanamiento sí se va a emitir sentencia, ¿sí? Y la sentencia va a tener que ser objeto de una ejecución, es decir, no se va a dar cumplimiento en forma inmediata, sino va a emitirse una sentencia que va a tener que ser objeto de un proceso ejecutivo. Luego, también puede haber una forma de conciliación, como lo establece el artículo 340 del Código de Trabajo. Veamos, por favor, qué dice el artículo 340, compañeros. Compañeros. Tengo 132 estudiantes presentes. Vamos a ver. 340. Planteada la reconvención del juez, suspenderá la audiencia señalado en una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos en el convenio manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere el juez, procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas eucámines de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convienen, siempre que no se contrarien las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte,
podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Gracias, Dircy. Bueno, entonces en el 23 tenemos las fases del proceso, la conciliación, el diligenciamiento de los medios de prueba y el cierre de la audiencia. Ese es el flujo que tiene la audiencia de juicio ordinario. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, ¿verdad? Pueden ser las que sean necesarias. Y acá, el artículo 24 del reglamento les presenta el orden como van a ser diligenciados los medios de prueba, de conformidad con lo que establece el capítulo 7, título 11 del Código de Trabajo. Vamos desde la confesión judicial, con fundamento en los artículos 134 del Código Procesal Civil y Mercantil y 354 del Código de Trabajo. Ahí en el 354 lo que encontramos son los efectos de la incomparecencia. Veamos, por favor, los apercibimientos que establece el 354. ¿Quién le puede dar lectura? Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muchísimas gracias. Vean. Entonces, en el 24 van a encontrar ustedes la forma como se va a ir diligenciando cada medio de prueba. La confesión judicial, la confesión sin posiciones, los documentos, la exhibición de documentos y la declaración de testigos. Los testigos podrán ser presentados al tribunal por las partes o de lo contrario deberán proporcionar la dirección para que sean citados. Los testigos serán juramentados para que se conduzcan con la verdad y se les advertirá de conformidad con el artículo 460 respecto a la pena por el delito de falso testimonio. Acá mismo el reglamento establece algunas de las preguntas básicas que debe realizar el juez. Tómenlo en cuenta si van a presentar un testigo. Yo no les recomiendo que en sus audiencias presenten testigos, sino porque el tiempo es demasiado corto, ¿verdad? Pero cuando ustedes lo hagan en audiencias reales, pues estas van a ser las preguntas que les va a dirigir el juez. Las que establece esta literal E. Y por último, el dictamen de expertos. Una vez diligenciados todos los medios de prueba, se va a levantar el acta sucinta para el expediente físico en donde se deja constancia por escrito de lo siguiente: el lugar, fecha y hora de inicio y finalización de la audiencia, los datos y calidad de quienes participaron en la audiencia, el objeto, la forma como quedó registrada la audiencia, que se refiere a si es en audio o video, las partes resolutivas emitidas por el juez o tribunal y la firma del funcionario o auxiliar judicial competente. Es decir, este es un acta sucinta, pero la documentación precisa de todas las incidencias de la audiencia va a quedar en el archivo magnetofónico, en el sistema de gestión de tribunales. Entonces, compañeras y compañeros, por favor, utilicen este reglamento para sus audiencias, ¿sí? Luego, aparte de este reglamento, también tenemos este protocolo. Este protocolo también se los he compartido en el Classroom. Si no es así, me lo indican para compartírselos, pero es
muy sencillo, resume lo que establece el reglamento y además les da las fórmulas, ¿verdad? Ustedes que no son tan necesarias, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que hasta trae un modelo de introducción, vean. Yo creo que ningún juez necesita que le digan cómo decir buenos días, ¿verdad? Pero este protocolo también les va a servir para ir viendo el desarrollo de la audiencita, cómo se van dando cada una de las etapas, ¿verdad? La identificación de las partes, la invitación a conciliar, da iniciada la audiencia, el diligenciamiento de medios de prueba, etcétera. Vean. El juzgador otorgará la palabra en el momento oportuno, dará un tiempo prudencial a cada una de las partes. Y acá van a ustedes a leer cómo van a ir interviniendo cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad? El juez primero les va a decir, les va a hacer los apercibimientos de cómo va a desarrollarse la audiencia, les va a dar el uso de la palabra a cada uno y les va, le da la pauta acá para la intervención de la parte actora de ratificar, modificar o ampliar su demanda en este momento procesal. Luego de eso se le da la intervención a la parte demandada, como ya lo vimos en el reglamento, para que asuma alguna de las actitudes que establece la ley. Entonces, por favor, compañeras y compañeros, revisen estos documentos. Son muy similares. No voy a ahondar en este protocolo, pero es como todavía un resumen de lo que vimos allá en los artículos 15 al 24 del reglamento. Así que estos son la base para el trabajo que ustedes van a realizar. Aparte de la estructura de los documentos que ya hemos venido conversando. Por favor, ¿tienen preguntas acá respecto de su tarea y del fundamento de cómo la van a realizar? Licenciada, el papel de los comentaristas, obviamente, es comentar, ¿verdad? Respecto a las audiencias que van a llevar los diferentes grupos. Así es. Nosotros como comentaristas también tendremos que realizar ese mismo trabajo, o cuál es la función que realmente nosotros vamos a desempeñar, aparte de ser comentaristas. ¿Cómo? No le entendí lo de realizar ese mismo trabajo. Mire, no tienen que hacer un trabajo por escrito. Lo que yo necesito es que ustedes estén presentes en la audiencia, que escuchen cómo se lleva a cabo la audiencia de sus compañeros, que hagan comentarios técnicos sobre la base de la ley, de lo que estuvieron de acuerdo o no. Ustedes pueden decir, sí, veo que mi compañera sí llevó a cabo lo que establece el artículo 360 al momento de dictar sentencia, lo hizo de conformidad con las reglas de conciencia, la íntima convicción, qué sé yo. Pero también yo les puedo dirigir preguntas precisas a ustedes, ¿verdad? Lo que no quiero es que digan algo así como, ay, sí, estuvo bien la audiencia, estuvo completa, no. Necesito que fundamenten también los que van a hacer la función de comentaristas, que van a hacer todos los grupos van a comentar de otro grupo, que sus comentarios sean técnicos, así sean a favor o en contra, ¿verdad? De lo que están realizando sus compañeras y compañeros, que ustedes comenten respecto del contenido de la demanda, qué hubieran resuelto ustedes, si están de acuerdo con los medios de prueba, cómo se diligenciaron, o qué hubieran agregado ustedes, ¿verdad? ¿Qué podrían haber agregado al caso? Pero es un ejercicio eminentemente oral durante la audiencia, no tienen que hacer un trabajo aparte. Muchas gracias, licenciada. Yo considero que de momento no surge alguna duda, más sin embargo, ya cuando vayamos desarrollando, ahí nos van a ir surgiendo más detalles de la audiencia. Considero de que nos tenemos que organizar bien todos como grupo, ¿verdad? Para poder presentar una buena audiencia. Muchas gracias. Sí, mire, la verdad que los primeros grupos son los que les cuesta un poquito más. No les voy a decir que lo han hecho mal en otros ejercicios que he tenido.
Los primeros grupos han sido muy buenos. Yo sé que ustedes ya han hecho este ejercicio en otras clínicas, así que creo que les va a ir muy bien. Esto es muy sencillo. Pilar, ¿usted quiere hablar? ¿No? Vale. Entonces, miren, aquí vamos a ver un esquema muy rápido del juicio ordinario laboral. Este es un esquemita demasiado sencillo, pero es que en realidad, si vamos a la ley y al reglamento, el proceso es muy sencillo y muy rápido. El tema es cuando ya vamos a valorar hechos reales, cuando ya vamos a presentar hechos reales, cuando tenemos un cúmulo de medios de prueba que tienen que ser ofrecidos y analizados, pues obviamente ahí ya es distinto, ¿verdad? Ustedes en la vida real. Entonces veamos acá. Todo proceso lógicamente se inicia con la demanda. Ya ustedes han visto, ya realizaron su demanda. Hemos hablado en múltiples clases sobre el contenido de los argumentos, cómo la demanda debe bastarse a sí misma y encontrar fundamento en todos sus elementos o en todos sus componentes, ¿verdad? Fundamentos de hecho, de derecho y sobre todo en los medios de prueba. Entonces, necesito que acá ustedes lo que hagan, encuentre el sustento también. Lo que están argumentando en la parte de hechos con lo que van a solicitarle al juez y con las pruebas con las que lo van a probar. Ojo, ojo con eso, ¿verdad? Con las pruebas con lo que lo van a acreditar, quizás suena mejor. Entonces, ojo con las peticiones que van a realizar al juez. La primera resolución de trámite establece el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial, deberá ser dictada dentro de 24 horas. Sin embargo, la práctica acá en Guatemala es que los juzgados de admisibilidad le señalan una audiencia precisamente para analizar respecto de la forma y contenido de la demanda que ustedes van a iniciar y le deben resolver en forma inmediata. Luego de eso, las notificaciones respecto al contenido y forma como deben realizarse las notificaciones lo van a encontrar ustedes en el artículo 75 y sucedáneos del Código Procesal Civil y Mercantil. Recuerden que la primera notificación siempre se hace en forma personal a la parte demandada. Y luego, de conformidad con el artículo 337 del Código de Trabajo, pues ya se van a llevar a cabo las audiencias dentro del juicio ordinario. Por favor, algún voluntario que pueda leer el artículo 337 del Código de Trabajo. Artículo 337. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Entonces esto quiere decir que tiene que haber un plazo prudencial para que la parte demandada también pueda imponerse, ¿verdad? Ustedes, para que pueda preparar su defensa. Luego, otra fase importante que establece el artículo 357 del Código de Trabajo es la existencia del auto para mejor resolver. Por favor, ¿quién lo puede leer? Artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas Dale, siga. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias con citación de las partes contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que no denieguen, no se admitirá recurso alguno. Gracias, Elmar. Miren, yo no
no comulgo mucho con este tema del auto para mejor resolver o auto para mejor fallar, porque para mí el juez debe ser imparcial y son los sujetos procesales los que deben aportarle los elementos de convicción para que él tome su decisión. Entonces, cuando un juez emite un auto para mejor resolver o para mejor fallar, para mí se está saliendo de su obligación de ser imparcial, porque él no debería demandar a traer elementos de prueba, aunque quizás la última frase del artículo que nos leyó Elmar, donde dice que no representa que el juez mande a traer pruebas, ¿verdad? Para las partes, pues quizás cierra un poquito esa extensión del poder del juez con la que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es parte de la ley, entonces puede ser utilizado y no existe un recurso, no debe ser utilizado para incorporar medios de prueba, sino únicamente para traer, para completar, me imagino yo, los que ya existen, ¿verdad? Para que el juez tenga mejores elementos para emitir su sentencia. Y luego, la sentencia va a ser dictada en el plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días, de conformidad con el artículo 359 del Código de Trabajo. Ahora veamos este esquemita del artículo 23, que ya le dimos una buena revisión ahora, del reglamento, que es el esquema de la audiencia del juicio ordinario. Lo primero, la comparecencia de las partes. El juez, el auxiliar de audiencias es el primero que verifica la comparecencia y las identificaciones de las partes, mira que el sistema de audio y video esté funcionando, prepara el sistema de gestión de tribunales para poder grabar la audiencia y le avisa al juez que ya está listo, ¿verdad? Una vez adentro de la sala de audiencias, el juez llama a las partes a través de fórmulas ecuánimes, propone y promueve la aceptación de fórmulas ecuánimes de conciliación, la que se puede no dar y puede darse total o parcialmente. En todo caso, el proceso va a continuar respecto de lo que no fue conciliado. Pasada esta etapa, se le va a dar audiencia a la parte demandante para que modifique o amplíe su demanda. En el caso de su ejercicio, ustedes lo que van a hacer en este momento, en esta tercera etapa de la audiencia, es presentar los alegatos de su demanda inicial, como les decía, como si no lo hubiesen presentado por escrito. Luego vienen las actitudes del demandado, que las establece tanto la ley como el reglamento que ya vimos, que puede ser allanamiento, excepciones previas o perentorias y la reconvención. Luego de eso ya viene el diligenciamiento de los medios de prueba en el orden que establece la ley y con las formalidades que establece la ley. Acuérdense que hay fórmulas para la juramentación de las partes, incluso para la confesión judicial, e incluso cuando no se presenta alguna de las personas que tiene que rendir confesión judicial, pues también ya vimos ahora qué es lo que establece la ley al respecto. Luego de diligenciar la prueba, pues se cierra la audiencia y ya el juez tendrá el periodo de tiempo que recién vimos, de no menos de 5 ni más de 10 días, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Como les decía, en audiencias reales, en audiencias de casos reales, puede ser una o más audiencias. Así que esta es la estructura que ustedes van a llevar en su trabajo. Recuerden que las 8 personas tienen que participar durante 4 minutos 20 segundos por ahí cada una. Y vamos a trabajar 2 grupos por cada sesión. La semana próxima vamos a adelantar un poco con el tema de las impugnaciones. Y ahora es el momento en que ustedes pueden hacer preguntas, compañeras y compañeros. Yo siento como que hoy no hay mucha gente en clase. Ligda, No sé, me da la impresión de que no estamos conectados. Sí, Ligda, una pregunta. Uh-huh. En el archivo que usted colocó en Classroom dice que el trabajo escrito se debe adjuntar al Classroom un día antes de que sea nuestra fecha en que
vayamos a exponer. ¿Eso es así o se puede hacer antes? No. El viernes antes, yo les voy a habilitar la tarea. El viernes antes, por favor, solo suban una por grupo, ¿sí? Para que en el Classroom solo me aparezcan 27. ¿Cuántos son ustedes al final? ¿28 o 27? Grupos. Quedaron grupos de 28, si no estoy mal. 28. No, fíjese que son 26. Ahí le 26. voy a explicar. Wow. Sí. Bueno, quedaron 26 grupos. Revísenlo, por favor. Véanlo. Y si empiecen a trabajar, yo no sé si ustedes ya empezaron su trabajo escrito. Va a estar la tarea habilitada un viernes antes y vamos a ser un poco más acuciosos con la asistencia durante las exposiciones, ¿ok? Gracias. Bueno, Licenciada, una consulta. Por ejemplo, los compañeros van a la perdí. exponer. ¿Cómo? Es Y que los no, que la vamos a perdí un segundo. comentar está en el... Es sobre, por los que vamos a comentar, el grupo que va a comentar. No va a ser el día de la audiencia de los compañeros. Inmediatamente. Ah, Ajá. bueno, sí, es que como aparece, por ejemplo, nuestro grupo aparece sábado 20 y algo de octubre y después dice comentar tal grupo, ¿verdad? Ajá. Eso me daba duda a confundirme si es hasta en octubre en el mismo instante. Sí, no, mire, pues la exposición es en el día X, ¿verdad? Y obviamente el grupo que comenta no le toca exponer ese día. La idea es que estén presentes. Pero precisamente por eso es que les toca en un día distinto comentar a exponer. Ah, muchas gracias. Bueno. Peter, que lo siento que le haya dado, que le haya atacado el bicho. Pero qué bueno que ya se está recuperando. Yo diría que fuéramos en el caso. Bueno, señoras y señores, ¿alguien quiere hablar? O vamos a, les dejo el resto de la clase, por favor, para que preparen su trabajo. No quiero que les toque así como estarse desvelando y peleando a medianoche y no vayan a pelearse en el grupo. ¿Sí, Omar? Buenos días, licenciada, ¿cómo le va? Bien, gracias. Mire ahí molestándola. Me imagino que, o sea, tal vez una pregunta tontita, pero es mejor aclarar. Lo ideal es que hagamos un caso que sea sencillo, ¿verdad? Que no lleve demasiadas excepciones, ni, o sea, digamos, un proceso tan largo para que pueda dar tiempo, ¿verdad? O podemos plantear un caso real con todo lo que pueda suceder. Ustedes pueden plantear el caso de la forma más creativa que se les ocurra. Lo que tienen que resumir a 4 minutos es los argumentos. Afortunadamente, no, a ver, no tenemos como el espacio no va a dar para que ustedes tengan que resolver totalmente en la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, si ponen excepciones previas y perentorias, la persona que presente sus argumentos va a tener que ser muy concreta, va a tener que utilizar, en su trabajo escrito lo pueden hacer. Y en el trabajo, en la presentación va a tener que ser muy sintético para que le alcancen los 4 minutos. ¿Sí? Igual la persona que va a presentar los resultados de la sentencia, pero con toda la creatividad del caso, ahí sí que ustedes esmérense como consideren oportuno. Yo les decía que trabajaran excepciones dilatorias porque no tenemos el espacio dentro de las 8 intervenciones que vamos a realizar para llevar a cabo el pequeño trámite de que establece el artículo 342, ¿verdad? Para aprobar las excepciones previas y para resolverlas no tenemos un espacio, pero si ustedes logran ajustar su caso para que puedan presentar en los 4 minutos, le pueden dar. Ok, hay que organizarse bien desde el punto, ¿verdad? Sí, mire, bueno. el año pasado hubo grupos muy creativos que incluso presentaron algún testigo o algo así. Obviamente se les reduce demasiado el tiempo, porque sí tenemos que trabajar dentro de los 35 minutos, si no nos da tiempo. Bueno, con ustedes podríamos estar hasta la 1 o 2 de la tarde, pero con los
Con los de 8 a 10 no se puede. Sí, pues sí, y la verdad me imagino que usted ya tiene pensado que algunos sí se pueden, normalmente se puede extender en algún momento un poco, ¿verdad? Sí, imagínense, tenemos 35 minutos como regla, son 70 los dos grupos, 1 hora 10. Y 15 de cada grupo de comentarios es 1 hora 40. Podríamos jugar un poco con el tiempo, ¿verdad? Pero la idea es que los discursos sean buenos y sean constructivos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá de grupos, no sé. ¿A qué hora crearon otro? ¿A qué grupo? Yo no estoy en uno y no han enviado nada. Está en el Classroom. Ah, el grupo de la lista, perdón. Bueno. Compañera, disculpe, licenciada. Sí, dale. En la asistencia que se mandó aquí por WhatsApp, perdón, por el chat de Zoom, ahí les va a aparecer, creo que una compañera ya lo pasó. Entonces llenen ahí su asistencia y yo ahorita voy a verificar lo de los grupos de WhatsApp. No tengan pena. Seguimos con el mismo, pero creo que hubo un pequeño error. Entonces, no se preocupen. Llenen ahí en la asistencia que se mandó aquí en el chat de Zoom. Miren, Igual pues, también ¿y se por qué? mandó por- Ajá. Yo creo que lo más justo es que los que pongan asistencia sean los que están acá, ¿verdad? Ya cuando lo mandan a WhatsApp ya se vuelve, pues ya cualquiera firma la asistencia, ¿no? El tema de hoy, pues hicimos una revisión sobre las etapas o la estructura de la audiencia del juicio ordinario laboral. Eso fue lo que hicimos hoy. Podría usted poner Licenciada, estructura. Ujú. disculpe, Roxanne, no sé si consignamos en otro la fecha del día de hoy porque en el formulario no aparece. O si lo van a corregir. Como tenemos tiempo todavía, entonces si me permiten voy a corregir eso y pueden empezarlo a llenar cuando yo les indique. Igual tienen hasta las 12, como siempre. Si me permiten, ahí es inconveniente, compañeros. Muchas gracias. No se puede poner en otros donde está la fecha, pregunto. No, porque si no les va a correr como del día que marcaron y no asistencia de hoy. Entonces, si me pueden esperar, disculpen el inconveniente. Si ya lo llenaron, no se preocupen, lo vuelven a llenar cuando yo les indique. No tengan pena. Gracias, Rosel. Vaya, pues chicos, les deseo mucha suerte, por favor. Recuérdense que es un trabajo de grupos y que sea lo más democrático posible y que todas y todos aporten. Pasen feliz tarde, qué gusto volverlos a escuchar. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a hablar un poquito de impugnaciones y seguimos resolviendo dudas respecto a la estructura, ¿ok? Gracias, licenciada. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. Saludos, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.